Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos un día más a Granada TV, 6:03 de la tarde. Comenzamos un día cargado de cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de educación, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de vida, vamos a hablar de embarazo, vamos a hablar de cultura, además con un tinte feliz pero agridulce para nosotros, y van a saber por qué. ¿Dónde lo descubren? Como siempre, en el sumario de Granada TV. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando. Granada TV, que comenzamos dándolo todo. ¿Qué vamos a descubrir en nuestro sumario? Pues ahí estamos viendo ya. Lo primero de todo, la vuelta al cole. Es que ya no queda nada, los maestros ya han comenzado su vuelta al cole. Vamos a descubrir, vamos a conocer, nos parecía interesante conocer qué es lo que hay detrás de la vuelta al cole, cómo lo viven no solo los más peques o los más mayores, los alumnos, sino también los maestros, conocer todo ese trabajo previo que hay antes, con Carolina Fernández, maestra de música, también tutora del Colegio Francisco Ayala Isnayor, que nos visita en la tarde de hoy para hablar de todo esto. Después nos vamos a ir a... aquí estamos viendo algunas de las imágenes de esa vuelta al cole, de la que vamos a hablar en unos momentitos. Después nos vamos, fíjense, embarazadas. Nos visita Cristina Sánchez, ella es fisioterapeuta, y viene a contarnos un proyecto maravilloso, se llama Vida Retiro, donde en la Sierra de Cazorla esta iniciativa toma a las mujeres embarazadas con sus acompañantes, pues para llevar mejor el embarazo, para técnicas muy novedosas que ayudan a facilitar pues esta parte, ¿no?, tan bonita de la vida. Nos va a hablar de todos estos temas en un momentito. Y el otro día se pasó por aquí nuestro queridísimo José Vallejo para contarnos temas sobre el concurso del Cantejondo. Decíamos que era agridulce porque va a ser la última sección de El 22 a Jondo que hemos tenido a lo largo de todo este año, para que ustedes y nosotros conociéramos un poquito mejor pues todo lo que se vivía en torno al concurso del año 1922 en este centenario. Y hoy nos viene a hablar de la epistemología, de las cartas que van en torno al concurso del Cantejondo, que él ha estado inmerso en una investigación que se van a publicar dentro de unos meses, más de 300 cartas que nos dan datos muy curiosos sobre el concurso del año 1922 que no conocíamos. Todo eso va a ser en un ratito, a lo largo de Granada TV, que comienza ya como cada tarde aquí en PTV Granada. Así que siéntense porque volvemos al cole. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Carolina Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Estamos iniciando un curso pues lleno de novedades, lleno de ilusión, como se presentan todos los cursos, y lleno de alegría, como no puede ser de otra manera. Le decía, Carolina Fernández, maestra de música, porque además le he preguntado, ¿profesora o maestra? Me ha dicho, maestra. Maestra. Del Colegio Francisco Ayala de Isnayor, y además tutora, que esto es muy importante también, porque es una labor, eso de tutelar, de ser tutora de los más pequeños, una labor, sobre todo en la educación, que complementa mucho en la casa. La vuelta al cole, septiembre, que en Granada huele a una cosa que me gusta mucho, que es el petricor, y a nardo. Pero que para los maestros también huele a libros nuevos, a forros del libro, a las aulas. ¿Cómo está siendo la vuelta al cole? Bueno, pues no deja de ser como cada septiembre se presenta una vuelta al cole, ¿no? El reencuentro con los compañeros, el preparar de nuevo las aulas para recibir a nuestros alumnos junto a toda su familia, y comenzar de nuevo ese camino apasionante que
que nos lleva durante 9 meses a seguir aprendiendo, a seguir creciendo junto a todos nuestros niños. Fíjate, 9 meses, como lo que vamos a hablar dentro de un momentito de embarazadas, 9 meses casi que un par hasta que llevan esas notas de final de curso. Oye, Carolina, decía yo, vamos a intentar descubrir también, me parecía interesante, y lo hablaba contigo antes de comenzar, toda la labor que lleváis a cabo, todo el profesorado que está en torno, en este caso los colegios públicos, pero también los concertados, los privados, institutos, etcétera. La labor que hacéis previa para la puesta a punto de cuando lleguen los niños, ¿cómo es? ¿En qué estáis inmersos? Bueno, sobre todo en estos días de toma de contacto hay un trabajo muy intenso. Muchas veces parece que no existe, ¿no? Porque muchas veces preguntan, bueno, ¿cuándo volvéis al cole, no? El día 1, y mucha gente se sorprende de que los maestros volvamos el día 1 al cole, pero ciertamente tenemos muchas reuniones, muchísimo trabajo por hacer, de asignar tutorías, de asignar coordinaciones, planes, proyectos, de revisar esos proyectos y de ponerlos de nuevo en funcionamiento. El equipo directivo además tiene una ardua labor también en estos días, a la hora también de configurar esos horarios, y eso es un engranaje en el que tienen que fluir todas y cada una de las partes de todos los maestros, ¿no? que trabajamos de manera conjunta en el centro, y que por pequeño que sea, pues hablamos de muchísimo esfuerzo. Porque además no es solo preparar clases, sino todo el engranaje que hay detrás de todo esto, ¿no? Y más tú siendo tutora, habrá una labor importante. Siempre pues tienes que recordar sobre todo características, ¿no? del grupo al que va a tutelar, preparar esas evaluaciones iniciales, buscar ese punto de partida, preparar esas programaciones anuales, y dentro de esas programaciones anuales, pues por así decirlo, fragmentarlas de manera quincenal, se podría decir, ¿no? de cada 2 semanas, de manera también mensual. Es decir, que hay un trabajo pues bastante laborioso, que hay que tenerlo previsto, y luego pues que también va sufriendo modificaciones en el momento en el que comenzamos a rodar, porque la educación, pues como cualquier trabajo, y comentábamos antes, es algo que no es un ser inerte, ¿no? Que es algo vivo y que también sufre pues todo aquello externo que influye en él, y que influye muchas veces pues de manera que se ve alterado. Entonces este trabajo que se hace de manera previa luego va constantemente sufriendo esas revisiones para poder adaptarlo, para poder ajustarlo a esa realidad, con la única finalidad de poder dar a nuestro alumnado pues todo aquello que tenemos dentro y que ellos tienen dentro, y tienen que aprovecharlo para su vida. Decías que está viva la educación, y este año está más viva que nunca. la vuelta al cole, yo hablaba con Carolina previamente, y decía, además este año es interesante porque venimos con modificaciones, ¿no? Este año pues ahí estamos estrenando una nueva legislación, ¿no? La famosa, la llamada LOMLOE, que se comienza a implantar en los primeros cursos de cada ciclo de la primaria, y bueno, ahí vamos a ir a caballo también con los segundo, cuarto y sexto de la primaria, así que conjugando ese trabajo de implantación de esta nueva legislación, que viene a modificar un poquito y buscando también pues mejorar como cada una de las legislaciones anteriores. ¿Con qué cosas te has encontrado así, como a bote pronto, que te llamen la atención, de diferencia del año pasado a este, con la nueva legislación que hay que adaptarse? Bueno, novedades grandes... Al menos en el día a día, de que tú creas que vas a tener en el día a día. Curiosamente, por lo que hemos visto hasta ahora, al final te das cuenta que la educación cuenta con los elementos que tiene, y no hay novedades fundamentales muy grandes. Hay pequeños cambios, ¿no? Y volvemos quizás de nuevo otra vez a las ciencias sociales, a las ciencias naturales. Hay pequeños cambios horarios, pero al fin y al cabo
nada que no hayamos hecho antes. Sí, no, Entonces, no hay nada novedoso, sustancial, ¿no? no hay ningún cambio trascendental muy grande, así que simplemente tenemos que ir adaptando pues pequeñas cosas que nos pide esta nueva legislación. Yo cuando hablo con vosotros, con los maestros, que además me encanta, porque es mi segunda profesión frustrada. El primero es en comunicación y después magisterio. Siempre pregunto, ¿qué ocurre con la educación? Que no hay manera de dar con la clave y que estás en constante cambio, probando, cambiando, de todo tenemos. ¿Qué ocurre? Uy, Bueno, la verdad que eso más que a un maestro tendríamos que preguntarle a un legislador, ¿no? a un legislador, sí. A nosotros nos gustaría, pues, yo creo que si le preguntaras a más maestros, no solo a mí, te encontrarías con respuestas similares, ¿no? Creo que la educación debería de mantenerse al margen de tanto cambio. Sería de agradecer. Sería de agradecer. Sería de agradecer. Vosotros lo agradeceríais e intuyo que los más pequeños también. Por supuesto que también. También lo agradecería. Me decía antes, yo estoy en un cole de compensatoria. Compensatoria es, bueno, pues donde las realidades son más sensibles, ¿no? En torno a la población que tenéis y al alumnado. Sí, por supuesto, el contexto social en el que nosotros trabajamos es muy distinto al contexto social en el que pudiéramos trabajar si vamos a visitar un centro educativo pues del centro de Granada o de la periferia de Granada, donde también podemos encontrar colegios de compensatoria, pero la gran mayoría pues puedan ser de un nivel pues digamos medio, ¿no? Allí hay una descompensación social a la que de manera educativa pues también se atiende. Es como intentar, pues eso, compensar, ¿no? Esa educación, bueno, con temas un poquito más desfavorecidos. Imagino también que los maestros tenéis una carga educacional mayor aún en esos alumnos que van al colegio, ¿no? Sí, sobre todo de hacerles comprender la importancia de la educación. Tú hablabas de que el magisterio para ti es una vocación frustrada, pero en el magisterio también hay mucho de comunicación y también de emoción, puesto que al final, como decía, es algo donde también fluyen los sentimientos, donde estableces esas relaciones y donde cuando conectas con tu alumnado, pues a la hora de... es muy fácil, cuando conectas con ellos, surgen muchas emociones y la sensibilidad, sí, ¿no? Totalmente. Y la comunicación es algo, pues es un vehículo fundamental. Carolina, viviendo realidades tan distintas y en una parte emocional tan cargada también con los alumnos, ¿uno se lleva a casa en la mochilita de emociones cada día? Sí, todos los días esa mochila vuelve cargada. Al final de curso, esas sensaciones siempre quedan las buenas y a largo plazo siempre quedan las buenas. No quiere decir que olvides todo aquello pues, que no ha sido tan bueno, que también ha enseñado mucho. Todo te enseña, todo te ayuda a crecer, todo te ayuda a mejorar tu propia docencia, tu propia manera de desarrollar tu trabajo y eso también queda, ¿no? Pero yo creo que en la mochila al final va quedando todos esos buenos recuerdos que sobre todo, yo no sé si somos los maestros los que más enseñamos a los niños o ellos a nosotros, yo creo que es al contrario. Uy, me imagino que vosotros que tendréis que mantener el tipo ante ellos, pero muchas veces diréis, menuda lección me acaba de dar. Muchas veces, muchas veces, la verdad que los niños pues sorprenden muchísimas veces, ¿no? Y muchas veces pues dan ejemplos y te forman, te siguen formando, aprendemos de ellos cada día. Oye Carolina, ¿cómo es el primer día que llega a clase? Claro, y yo me imagino, yo recuerdo una profesora que yo tuve, Carmen Camacho, un besito desde aquí si está,
Ave María Casa Madre, yo estaba en primero de instituto, primero historia. Y llegó y la clase era, nos faltaba estar colgados de lianas por el techo, éramos una jauría. Ya llegó y dijo, hombre, primero es de España. Hicimos todo y ya se nos cortó el rollo. Cuando tú llegas a clase, el primer día, ¿cómo se trata, cómo se maneja a los alumnos para ir ganándote la confianza, pero también el respeto? ¿Cómo es ese primer feedback? Bueno, en la educación primaria estamos hablando de niños entre 6 y 12 años. Depende muchísimo también de la edad, ¿no? Tú me hablas de secundaria, donde podemos vivir situaciones distintas, donde los niños ya están en una adolescencia iniciada y... Estamos más complicados, ¿eh? Son momentos más complicados, ¿no? Pero la verdad que en la educación primaria, pues ese reencuentro es un momento muy dulce, es un momento muy bonito. En el momento en el que llegas y realmente no conoces a tu alumnado porque te incorporas ese año al centro, pues ellos están como expectantes, como el niño que nunca ha roto un plato, valga la expresión, y bueno, van cogiendo poco a poco esa confianza, ¿no? Son momentos muy bonitos. En el momento en el que, como en mi caso, pues conozco a todo el alumnado de la educación primaria por mi especialidad de la educación musical, pues bueno, es un reencuentro bonito, ¿no? En el que pues hay cariño, hay saludos emotivos y ellos también llegan un poco, a pesar de conocer a los maestros, no a todos, porque siempre hay quien se incorpora a ese curso, ¿no? Llegan un poco con esos nervios del primer día, que yo me atrevo a decir que no solo los llevan los niños, también lo llevamos los maestros, a pesar de no ser el primer año en el que nos incorporamos a ese centro. Imagino que vosotros también llevaréis ese nervio, al final no sabes con lo que te vas a encontrar, es una experiencia nueva. Oye, ¿y la experiencia de ser tutora? Pues una experiencia gratificante, porque es sentir a ese grupo como algo tuyo, y cuando al final va pasando el tiempo vas viendo los frutos que muchas veces queremos ver con esa inmediatez al final de un trimestre, al final de un curso. Hay casos en los que ves que puedes recoger unos frutos, pero en la gran mayoría de las ocasiones pues esa mochilita también se va cargando y va dando sus frutos a lo largo del final de una etapa. En muchas ocasiones esos frutos nosotros no los vemos. No los vemos en la educación primaria. Si tenemos la suerte de mantener un contacto o de volver a coincidir con ese alumnado, con esa familia años más tarde, es muy gratificante ver que ha dado sus frutos, ¿no? Como yo he podido ya también comprobar en el caso de otros alumnos de cuando yo empezaba siendo interina. Qué bien. Oye, ¿y la relación entre familia, maestros, hay complicidad o a veces cuesta un poquito manejarlo? Bueno, siempre tenemos ese espacio de la tutoría y ese plan de acción tutorial en el que se establece esa relación directa con las familias, ese contacto en el que nosotros pues solicitamos las reuniones en el momento en el que son necesarias, al contrario también cuando la familia pues necesita hablar no solo con el tutor, con el especialista que considere oportuno que necesita hablar. Entonces la comunicación hay determinadas ocasiones en las que es muy fluida, otras en las que cuesta más, pero al fin y al cabo se busca la ocasión de tener ese contacto y de que al fin y al cabo el beneficiado último es el alumno y no se pierda ese contacto. Porque además, estas edades son muy propicias para detectar algunos pequeños problemas que puedan ir surgiendo en el alumno, de atención, de cualquier personalidad, de cualquier tema, y ahí los tutores tienen que estar muy atentos. Sí, eso, aparte de que en el día a día vas conociendo al alumnado, contamos también con el equipo de orientación pedagógica que trabaja codo con todo el claustro, que son los que
prácticamente desarrollan esa labor tan concreta pues en casos muy concretos, ¿no? que van surgiendo para poder muchas veces solucionar y otras veces orientar. Qué bien. Oye, Carolina, qué interesante la vuelta al cole. Además, tenía muchas ganas de hacer la vuelta al cole, de hablar de educación, de hablar de pequeños y más ahora. ¿Cuándo empezáis? ¿Cuándo empiezan a entrar los peques? Los niños empiezan el día 10, este año al ser sábado se van a incorporar el lunes día 12 y nosotros pues ya llevamos Vosotros unos ya días lleváis de papeleo. Ya tenéis la cama más que hecha. Sí, sí. Carolina Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. En el Francisco Ayala de Inayos tenéis vuestro patio, vuestra aula y cuando queráis allí os vamos a abrir las puertas. Hombre, pues, oye, dirección, tomamos nota, Francisco Ayala de Inayos, allí nos pasamos un día y conocemos realidades, conocemos cómo son los coles y cómo es el trabajo del día a día. Que muchas gracias por venir, que gracias por contarnos un poquito cómo es este arranque, además que lo estés viviendo ahora mismo, que están ya ahí los nerviecillos por empezar y oye, que haya mucha suerte en ese embarazo de 9 meses para dar los frutos de la educación. Muchas gracias. Bueno, señores, educación, vuelta al cole, 9 meses y 9 meses nos vamos ahora después con temas del embarazo y de retiros y de fisioterapia en torno al embarazo, de meditación, bueno, de un montón de cosas. Las 6:25 de la tarde, nosotros vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a ir de escaparates y enseguida volvemos en Granada TV. Para que mañana podamos madrugar. Para que mañana podamos madrugar. Vamos a la